Dios le bendiga y bienvenido un día más a un nuevo episodio de Misión Sabiduría. En esta hora este es el primero de una serie de entrevistas que vamos a estar haciendo que le llamamos en general, su título es ¿Cuándo se cumplió el tiempo? Y se trata de cuando alguien está esperando por el Señor, que el Señor haga algo y de momento se cumple el tiempo y llega el milagro que estabas esperando. En este día está con nosotros Víctor Ocasio, mi hermano en Cristo. Víctor nos va a estar contando un poco de su testimonio, que sé que va a ser de edificación a su vida, cómo el Señor preservó su vida y lo está utilizando en este tiempo. Ahora, antes de dar comienzo, le exhorto que si no se ha suscrito a nuestro canal, se suscriba para que pueda seguir recibiendo este tipo de contenido que está lleno de palabra y sabiduría de lo alto. También dele a la campana de notificaciones para que cada vez que salga un video nuevo, YouTube le notifique, más le llegue un correo electrónico dejándole saber que salió un nuevo episodio. Espero lo disfruten. Dios le bendiga. Aquí estamos de vuelta en Misión Sabiduría. Nos encontramos con Víctor Ocasio, que él va a contarnos un poco de su testimonio y cómo Dios cambió su lamento en baile y cómo Él se glorificó, nuestro Dios Todopoderoso se glorificó en su vida. Víctor, cuando tú vas al inicio de tu carrera, de tu vida, tus primeras memorias, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Qué es lo que recuerdas? Bueno, yo soy nacido y criado en la barriada Aldea Vázquez de Corozal. Tengo 3 hermanos, tengo a mi madre y me recuerdo también de mi padrastro, que lo amo y siempre lo amaré como un padre. En el año de los 90, mi papá fue dueño de un punto de droga y me crié en ese ambiente, un tiempo difícil. Y pasaron los años, en mi casa se veía eso de droga, armas, y pasaron los años y mi papá empezó a consumir droga. ¿Tenías cuántos años? Alrededor de 5 años. Cuando empezaste a verlo a él consumiendo droga. O sea, que quedaste expuesto bien temprano a ese mundo. Entonces, pegaba a verlo a él usando droga hasta que un momento él tuvo un encuentro con el Señor y dejó de usar todo tipo de sustancias y se convirtió el Señor. Empezó a llevarnos desde pequeño a la iglesia. Él cuenta en su testimonio que cómo fue ese cambio. Que un día dijo no voy a usar más droga y vino y lo flochó en el toilet y desde ahí empezó a servirle al Señor. Y de ahí en adelante empezó a inculcarle a ustedes el evangelio. Sí, a llevarnos a la iglesia. Y estuvo varios años en la iglesia hasta que le dio cáncer. Y eso, yo tenía alrededor de 13 años, él falleció de cáncer, pero falleció sirviendo al Señor. Cuando tú lo miras y comparas el hombre de antes y el hombre que fue antes de morir, ¿cuál? Cuando él tuvo un encuentro con el Señor, eso fue especial. Él era un hombre amoroso. Él, no siendo mi padre biológico, nos daba el mismo amor a los 4. Él era un hombre que de verdad que siempre lo amaré mucho. Y cuando fallece, yo teniendo 13 años, me impactó tanto que ahí fue que cogí un rumbo equivocado. Ya había sido impactado por la iglesia y había visto cómo el Señor opera, pero de momento Él se va y quedaste como expuesto de nuevo. Sí, porque él era el que nos llevaba a la iglesia y eso. Pues al fallecer, pues empecé a pasarme con amistades negativas y viendo la juventud, ¿verdad? Tenis nueva, tu amigo allá y mi mamá sola, se le hacía difícil, ¿verdad? 4 hijos. Y empecé a pasarme con gente negativa y empecé a tirar drogas y todo tipo de cosas, ¿sabes? Que no le agrada al Señor. Y me empecé llenando de todas esas cosas negativas y cada vez subiendo más de pecado. Que ese mundo pues era el que conocías en ese tiempo, esos años, hace muchos años. Y fue lo que habías conocido y fuiste a lo que sabía. Y seguí hasta que me pegué a meterme en problemas con gente de otros lados. Me habías mencionado que después tenías una asociación, alguien con quien tú te juntabas mucho, que después de tu papá fue con él. Mi primo Franchel, que yo lo amaba mucho también.
me pasaba con él y pegamos a buscarnos problemas, peleas, problemas con aquel barrio, distintas situaciones. Ajá. Entonces, lo que me impactó fue que en diciembre, eso fue en diciembre del 2003, nosotros estábamos trabajando para el residencial de Corozal ese año y recuerdo yo estaba en el residencial, él me fue a buscar y fuimos a recortarnos, fuimos después a su casa y él recibió una llamada y que era que fuera al residencial por unos dinero y fue allá al residencial y yo me recuerdo que él se bajó a buscar el dinero y yo estaba con mi esposa hablando por teléfono. La que en aquel entonces era tu novia. Sí, la que estaban hablando por teléfono. Por teléfono. Y ese era Navidades. Y de momento yo escucho como unas detonaciones y yo miro para el lado y digo, ¿qué es eso? Y él me dice, ¿sabes? Que le estaban tirando. Cuando me percato que le están tirando, pues yo veo que le están arrojando los tiros a él, ¿verdad? Y entonces él se agacha hacia mí y me tapa. Y yo me meto debajo del dash y me siguieron tirando a mí por la parte de atrás. Y la persona se fue y recuerdo que el carro se fue hacia atrás, yo me bajo, lo muevo hacia el otro lado y lo transporto al hospital, la cual lo declararon muerto. En ese momento tu primo le disparan y él en segundos decide que va a proteger tu vida, sí, que no va a dejar que te pase a ti lo que le está. Yo siempre he dicho que Dios lo usó para que me salvara la vida. Y después mi vida cambió porque cuando él fallece, yo me pasaba mucho con él y lo quería mucho. Y pasaron los días y yo decía, ¿sabes? Cuando estaba en mi casa decía, me vino a buscar, él me vino a buscar. Y cuando yo pensaba que ahí en sí, me daba cuenta que él había fallecido. Que ya no estaba, ya era la segunda ocasión que vivía, sí, algo así. Sí, entonces estaba triste, ¿verdad? Y caí en una fuerte depresión. Y recuerdo que pensé en quitarme la vida. Y yo para ese tiempo, que la que es actual mi esposa, que para ese tiempo era mi novia y una amiga que yo tenía, le digo la situación, ¿verdad? Me quiero quitar la vida, me siento bien mal. Y le digo, llévenme a un centro psiquiátrico o algo porque de verdad no estoy mal. Necesito que hagan algo por mí. Sí, entonces cuando vamos de camino recuerdo que yo les digo a ellas, mira, llévenme a la iglesia. Si no mejoro, pues llévenme a un centro, ¿verdad? Porque no estoy bien. De momento llegó la luz. Ajá, entonces cuando íbamos de camino recuerdo que yo me acordé del Señor y yo le dije, reté al Señor, le dije, Dios, si es verdad que tú existes, tú sabes mi condición, tú sabes que es debido a muerte, yo no tengo ánimo de vivir, estoy en una fuerte depresión, yo necesito que tú me hables ahora. Pues vamos de camino y fuimos a una iglesia en Corozal y yo estoy ahí en la iglesia, llego y recuerdo que reté al Señor en la iglesia, le dije, Señor, tú sabes mi situación, necesito que tú me hables. Y estoy así, hicieron un llamado, había una predicadora, yo no pasé al frente. Yo quería que el Señor me hablara directamente y el Señor, usándola a ella, me llamaron a mí al frente y me indicó todo lo que me estaba pasando. O sea, que Dios vino a visitarte, sí, ese día. ¿Ella era de dónde? De Mississippi. O sea, que no había forma en el mundo que ella supiera lo que a ti te estaba pasando. No había forma. Entonces, eso me mejoró un tiempo. Te marcó por lo menos, sí, te dio una experiencia. Sí, con el Señor. Pero en las amistades nuevamente, el ambiente, me seguí metiendo de lleno nuevamente. Hasta que seguí teniendo muchos problemas por el pasado que habíamos tenido. Y decido irme para los Estados Unidos con mi esposa. Y estuvimos varios años por allá. Y regreso a volver. Decido volver para Puerto Rico. Pero era lo mismo, el mismo ambiente, las mismas amistades. La misma gente. La misma gente. Y ese tiempo empecé a conocer al cuñado de mi esposa y a su hermana. Marco y Yani. Sí, que le servían al Señor. Y empezaron a hablarme del Señor. Yo como ellos hablaban, como ellos se expresaban, yo veía el amor de Dios a través de ellos.
Lo que una vez habías visto Sí. en tu padrastro, Sí. ahora lo estabas viendo Sí. otra vez. Y siguieron llevando la semilla del Señor y decidí, invitaron para la iglesia y decidí ir a la iglesia Camino de Vida. Para ese tiempo los pastores eran Hilberto y Arner. Y empecé a ir a la iglesia. Ujú. Pero habían cosas que me ataban al mundo, que era el qué dirán. Para ese tiempo yo bebía. Y las amistades. Y se me hizo difícil, pero con la ayuda de ellos, con la ayuda de los hermanos de la iglesia, con la ayuda de mi esposa, que fue esencial, seguí yendo de la iglesia hasta que el Señor me habló y me fui ministrando, leyendo la palabra. Y el temor mío era mi pasado, pero yo pegaré la palabra, hice mío el Salmo 34, versículo 7, que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y yo decía, Señor, si tú lo hiciste con David en cierto momento, lo hiciste con Josué, lo hiciste con Moisés, lo hiciste con estos grandes hombres, tú sigues siendo el mismo Dios actualmente. Y hasta el sol de hoy, Dios me ha bendecido. Tengo 2 princesas, tengo al bebé ahora, y Dios me dio una casa, tengo trabajo, estoy lleno de bendiciones. Dios ha sido más que bueno conmigo. Y las depresiones quedaron No, atrás. quedaron atrás, no hay depresión. ¿Cómo se sintió cuando Dios rompió esa cadena que quedaba? No, una experiencia, una bendición. Antes caminaba deprimido, triste. Ahora camino confiado porque sé que el Señor está conmigo. Qué bueno. Y en el camino, ¿hubo adicional a la historia que me cuenta, donde el Señor te habló a través de esa evangelista que vino desde Mississippi, una iglesia de Corozal? ¿Te dio más revelación? ¿Te habló a través de más gente? Sí, ¿Te sí. puso señales en el camino? Dios siempre Dios ponía gente que me hablaban. Me decía, mira, busca de Dios, Cristo te ama. Dios siempre pone gente, porque si Dios siempre quiere que, ¿sabes? Nosotros seamos parte de su propósito, pero nosotros tenemos que dar el paso. Y tú dirías que si el Señor pues, te salvó la vida en más de 10 ocasiones, te protegió una y otra vez, obviamente tiene un propósito contigo. Amén. ¿En qué área es que tú sientes más el fuego? ¿Es con los jóvenes, con los niños? ¿Cuál es el fuego que arde en ti? Con los jóvenes. Mayormente. Porque la situación que yo pasé, hay jóvenes que tienen sus situaciones similares y yo me siento y dialogo con ellos, lo que pueda ayudarlos. Tú sabes que yo veo que el Señor es bien maravilloso. Entonces, a veces, por ejemplo, Él coge a alguien que supuestamente no tiene las habilidades o no tuvo lo que otros tienen y lo usa de ejemplo. Por ejemplo, en tu caso, tuviste un padrastro y hasta ahora, tu padre biológico, hasta ahora no sabes quién es, ¿verdad? No. Pero el Señor te dio un buen ejemplo de que es un buen padre. Entonces, a ti te escogió como padre de jóvenes. Amén. O sea que, aunque no tuviste un ejemplo claro, Él dice, aunque no lo tuviste, lo que tú no tuviste, tú vas a hacerlo para otros. Amén. Y el Señor se glorifica de una manera maravillosa, un sentido de humor. Recuerdo una historia de este señor, se me escapa de la mente el nombre. Él, huérfano, lo criaron en un orfanato y el Señor lo guió y habían, creo que eran cientos de miles de jóvenes que le decían papá. Amén. Que ninguno tenían un padre y todos ellos lo adoptaron a él como padre. Y él dice, yo que no tuve uno, Dios me vino a ser padre de muchos, algo similar, pero de lo que estamos hablando en esta noche. Los primeros 2 años que te convertiste, Víctor, fueron los más... Sí, son los más difíciles, porque uno tiene que sacar las cosas del mundo y llenarse del Señor, esas cosas, ¿sabes? Que nos jalan del mundo, la música, las bebidas y las amistades negativas y todo eso. ¿Qué fue estratégico para que no te cayera esos primeros 2 años? Entiendo que fue mi esposa, la gente, los que me rodeaban. Y yo me rodeaba de gente llena del poder de Dios y la iglesia, entiendo yo. Rodearte de esas personas llenas del poder de Dios. Es importante que notemos eso, porque los primeros 2 años cuando una persona se convierte son los 2 años más difíciles. Para que esa persona, en esos 2 años, el enemigo le gusta atacar con todo.
para que no pueda continuar y no alcance lo que Dios tiene para ellos. Si usted mira en la palabra, Moisés, como estaba explicando Víctor, cuando nació, Faraón se antojó de que mataran a todos los niños, todos los varones de 2 años o menos. Entonces, Moisés sobrevivió por la protección de su madre, de su hermana y todo lo que hicieron. Entonces, el enemigo trata de atacarte temprano en tu vida para que no puedas alcanzar a ser el libertador que Dios te llamó a ser, el guía que Dios te llamó a ser. Entonces a Moisés lo ataca antes de los 2 años, pero la vida de Moisés obviamente la salva el Señor, pero fueron esenciales personas que lo ayudaron a que sobreviviera esos 2 años. En el caso de Jesús, también igualmente, Herodes mandó a matar los niños de 2 años o menos para que entonces no se levantara ese Salvador esperado. Y el enemigo trata de atacarte en tu niñez espiritualmente hablando para que no logres hacer un adulto, no logres ser un adulto espiritual. Así que si te encuentras en ese periodo de inicio donde estás buscando al Señor ahora, arrímate a, como dice Víctor, a árboles de buena sombra donde te ayuden a sobrepasar ese inicio y puedas alcanzar lo que Dios tiene para ti. Víctor, nos hemos gozado grandemente, estamos esperando grandes cosas y sabemos que el Señor se va a seguir glorificando en ti y en tu familia. Tienes ahí una familia linda y se ve que el Señor va a hacer cosas grandes. Que el Señor le bendiga.